Quiero comenzar estas palabras agradeciéndole al doctor Manuel Herrera Carducci y al doctor Oscar Hernández, y por intermedio de ellos a las instituciones que representan, así como a Juliana, a Evelyn y a todos y cada uno de los que han hecho posible este seminario. Especialmente quiero agradecer las tan gentiles palabras del doctor Manuel Herrera Carducci respecto de mi persona. El título de mi ponencia trata sobre la desvinculación asistida y el derecho al trabajo. De entrada, se trata de una confrontación entre estos dos conceptos, desvinculación asistida y derecho al trabajo, y por lo tanto va a girar alrededor del duelo entre dos narrativas laborales. La narrativa que se sustenta en la lex mercatoria y aquella que se sustenta en el Estado constitucional de derecho. Comienzo. Tras la culminación de los gloriosos 30 y la crisis del petróleo, de lo que nos habló ayer el profesor Antonio Martín Valverde, se comenzó a construir una nueva narrativa de las relaciones laborales que ahora es hegemónica. Las justificaciones de esa narrativa son numerosas y variadas. En primer lugar, con el telón de fondo de los regímenes de Reagan y Thatcher, se empiezan a difundir corrientes que ven al derecho del trabajo como un obstáculo institucional que destruye empleo. El ADN de estas corrientes está sin lugar a dudas en el análisis económico del derecho, y esta culpabilización conduce, desde mi punto de vista, hasta 3 generaciones de reformas. La primera, la desreguladora; la segunda, la que impulsa todos los fenómenos de subcontratación que incrementan en grado más intenso aún la precarización de las relaciones laborales; y la tercera, la de implementación de regímenes especiales, como en el caso de las micro y pequeñas empresas, donde prácticamente, salvo 15 días de vacaciones, están, digamos, con un estatus jurídico que depende fundamentalmente de su contrato de trabajo. En segundo lugar, la segunda justificación es que hay cambios trascendentales en las empresas y en la organización del trabajo. Y todo esto, digamos, fue objeto en buena parte de la ponencia del profesor Gianni Raso, y yo en ese sentido no profundizaré más. En tercer lugar, vivimos una globalización sin dimensión social, amplificada desde la caída del muro de Berlín y desde la presencia neurálgica del mundo unipolar. En cuarto lugar, estamos ante una cultura que exalta lo individual y banaliza la injusticia social. En quinto lugar, vivimos un intenso desarrollo del modelo de competencias y empleabilidad del trabajador, que surgió en Estados Unidos, un país que no tiene ningún derecho laboral en su constitución, que no tiene prácticamente derecho del trabajo, más allá de 2 o 3 normas que sistemáticamente regulan salario mínimo y tiempo extra de trabajo, y una ley de relaciones colectivas de trabajo, cuya constitucionalidad se declaró por la cláusula que permite el libre comercio entre los estados. Hasta allí se llega el tema de la ausencia de lo laboral en Estados Unidos, y que considera al trabajador como un recurso humano. Sobre ese particular me viene a la memoria la célebre editorial que firmó Mario Ackerman a finales de los 90, que se titulaba "Si son humanos, no son recursos". Actualmente estamos viviendo la última etapa de consolidación de esta narrativa dominante. En todo lado ahora se habla de colaboradores y no de trabajadores, se habla de compensación y no de remuneración, y se habla de desvinculación y no de despido.
como piedras angulares de esta narrativa. Diversos autores consideran que esta, digamos, es la expresión o la introducción del neoliberalismo en el espacio laboral. Implica, sin lugar a dudas, un cambio cultural de fondo, porque la paz social y la colaboración, según esta visión, son las que gobiernan las relaciones laborales, lo que importa una ruptura radical, muy radical, de los rasgos de identidad del derecho del trabajo, que se sustentan en la asimetría del poder, en la subordinación y finalmente en el conflicto. Según esta visión de las escuelas de recursos humanos, esta reingeniería social tiene a la empresa como interés preponderante, como interés casi único a proteger, a cuyo servicio están todos los demás intereses al margen de su fundamentalidad. Es también, sin duda, resultado de este hondo proceso de individualización de las relaciones laborales, de cuestionamiento del sujeto colectivo y también de la eliminación, entre comillas, de cualquier vestigio de dominación o de explotación. Es claramente una construcción ideológica que se puede compartir o no, total o parcialmente, o se puede discrepar de ella. Lo que no es, sin lugar a dudas, es el fin de la historia, ni tampoco es designio divino. Veamos los fundamentos y los alcances de una de las estrellas protagónicas de esta narrativa, que es la desvinculación asistida. Su origen nació a mediados de los años 60 en los Estados Unidos, para paliar los efectos del desempleo de los altos ejecutivos de las empresas, que perdían su empleo. Su fundamento es simplemente el poder empresarial, es una decisión unilateral del empleador. Su ámbito de actuación es el despido individual o el despido colectivo. Su contenido es un programa de asesoría, apoyo, evaluación, orientación, capacitación del trabajador excedente, y sus finalidades son procurar un trabajo adecuado a los despedidos, acomodar sus calificaciones a los requerimientos de nuevo empleo en el menor tiempo posible, reduciendo así los perjuicios económicos y psicológicos que genera el despido. Es llevado a cabo fundamentalmente por empresas, a pesar que cada unidad empresarial pueda tener un servicio interno, el 95% de estos procesos se contratan con empresas cuyo objetivo fundamental es llevar adelante esta desvinculación asistida. Creo que el ejemplo más claro, maravilloso además, de cómo funcionan estas empresas se puede ver en la película Up in the Air del año 2009, dirigida por Jason Reitner, protagonizada por George Clooney, en donde justamente George Clooney es uno de los funcionarios destacados de esta empresa que va despidiendo gente por todos los Estados Unidos, ¿no? Donde hay frases verdaderamente maravillosas para la historia. Solo diré una por la escasez del tiempo. Estaban en plena crisis financiera y en plena crisis empresarial, y el jefe de la empresa dice: estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia. Este es nuestro momento. Y así comienza. Hay toda una descripción, porque está centrada en eso, más allá de las tramas sentimentales y que hay en el fondo, se puede ver claramente la radiografía de cómo opera este sistema. ¿Cuáles son mis conclusiones brevísimas sobre esta institución? Es una típica institución del mercado, en un país además con despido libre. Es unilateral, puede llegar a convencionalizarse, pero entonces pierde su naturaleza y pasa a ser parte, digamos, de la negociación colectiva. Tiene justificaciones muy diversas, que van originariamente desde el sentido de culpa y el paternalismo hasta ahora enraizarse en lo que se denomina responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son las críticas generales que se pueden formular a esta narrativa hegemónica? La primera es que
los procesos, las 3 generaciones de reformas que ha llevado a cabo no han resuelto los problemas de empleo. Se da la paradoja denunciada por Romagnoli cuando afirma que la restitución de la licencia para despedir contribuye ahora a hacer efectivo el derecho al trabajo. De otro lado, si no miramos el lado únicamente del despido, si no vemos o de las reformas laborales, si no vemos la otra cara de la luna, la otra cara de la moneda, que es la de la redistribución, nos encontramos con que un campo en el que el derecho del trabajo ha sido tan relevante, ahora pasa por el siguiente esquema. Nunca el mundo ha sido tan productivo y nunca la redistribución ha sido tan desigual. El 20% de los ciudadanos más ricos del mundo detenta el 81% de la riqueza. UNICEF afirma en un reciente estudio del 2012 que vivimos un mundo corroído por la disparidad de ingresos. En 17 años, entre el 95 y el 2012, el 20% más pobre mejoró solamente el 0.18% sus ingresos, con lo que se necesitarían 855 años para que alcancen el 10% del ingreso global. Esa es la situación, esas son las reglas, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esto es el triunfo de la economía sobre la política, que podemos ver claramente reflejada en una frase de Ferrajoli, cuando afirma: se vive una crisis de legitimación de la política y la democracia para resolver los problemas sociales, que no solo no limita ni disciplina a los poderes económicos, sino se somete, dilatando desigualdades y subvirtiendo el significado de palabras nobles, reforma o reformismo, ahora antisociales y en perjuicio de los más pobres. De otro lado, vivimos ciertamente una crisis en los sistemas nacionales de protección. Y esta crisis tiene como correlato lo que sucede alrededor de la globalización. Sobre este asunto, la OIT en 2004 formó una comisión para estudiar la dimensión social de la globalización, que produjo un texto muy relevante que se llama Por una globalización justa, del que me voy a permitir leer solo 3 conclusiones. La primera: la trayectoria actual de la globalización debe cambiar. Son demasiado pocos los que comparten los beneficios que de ella se derivan y demasiado numerosos los que carecen de voz para influir sobre su curso. 2. La globalización será lo que nosotros hagamos de ella. 7. Reivindicamos una gobernanza de la globalización que sea más integradora, con políticas destinadas a conciliar mejor el crecimiento económico por una parte y el progreso social y la sostenibilidad medioambiental por otra. Aún ante términos tan elocuentes, consideramos nosotros que en el largo plazo tenemos que caminar en 3 direcciones. Un garantismo universal basado en la constitucionalización del derecho internacional que proclama por el mundo entero Antonio Cansado Trindade, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La expansión del rule of law como conjunto de límites al poder despótico y finalmente un acentrado o acentuado garantismo judicial en defensa de los valores centrales del sistema. A lo que quisiera agregar además 3 dimensiones. En un recientísimo trabajo de Supiot, hablando sobre justicia social, él dice que al concepto tradicional le tenemos que agregar en este contexto al menos 3 dimensiones. Primero, la de la justicia del comercio internacional. Segundo, la de la justicia en las alianzas económicas. Y tercero, la de la justicia en la división del trabajo. Esta última sumamente interesante porque se ocupa de las nuevas expresiones de subordinación. Habla de la subordinación por responsabilidades, donde ya no es la orden del empleador la que tipifica, sino
la responsabilidad encargada y el resultado de la misma. Y dice, esta nueva subordinación afecta en mayor medida incluso al personal de dirección que al personal que está sujeto a ella. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta también que en la división del trabajo tenemos que incluir, en la forma de organizar el trabajo, tenemos que introducir el concepto también de justicia social. Pasemos a ver el contraste específico entre desvinculación asistida y derecho al trabajo, permitiéndome una brevísima presentación general sobre lo que he denominado el cuerpo y el alma del derecho del trabajo. En el caso del cuerpo del derecho del trabajo, repetimos muy brevemente cambios profundos, constantes y veloces en la organización del trabajo, transformación de estructura empresarial y de organización del trabajo, mutaciones en los tres actores claves. Ya hemos escuchado hablar del trabajador caracol, hay empresas subordinadas, hay empresas difusas, hay subordinación también con distintas manifestaciones. Por lo tanto, este cuerpo del derecho del trabajo tiene que transformarse en una regulación dúctil, elástica, versátil, diversa, fungible, líquida, si queremos usar los términos de Bauman, rápidamente modificable, que incluya estatutos diversos, como planteó Juan Raso, pero que le dé también un papel preponderante a la negociación colectiva, porque la negociación colectiva justamente tiene la misma capacidad de adaptación que tienen los cambios organizativos, situación que no se presenta, sin duda, con la ley. ¿Y cuál es el alma del derecho del trabajo? Sinsheimer, en los orígenes de nuestra disciplina, decía: quien trabaja no da ningún objeto patrimonial, sino se da a sí mismo. El trabajo es el hombre mismo en situación de actuar. Esto luego es teorizado por Supiot en un capítulo maravilloso de su libro Crítica al Derecho del Trabajo, que se titula El oscuro objeto del contrato de trabajo, : el cuerpo humano. Y en el que plantea que evidentemente si el cuerpo tiene naturaleza extrapatrimonial no puede ser objeto de contrato. Eso es una antinomia. Antinomia que luego salva diciendo, esto puede ser posible si se garantizan los derechos fundamentales. Derechos de seguridad en el trabajo, vinculados con salud, vida, etcétera, pero también derechos de seguridad por el trabajo, vinculados evidentemente con ingresos y con mantenimiento del puesto de trabajo. Entonces, el alma del derecho del trabajo no puede abandonar justamente es un ser humano el que presta servicios. Por eso es que el trabajo no es una mercancía y no se puede comparar la prestación de servicios con el mercado de cualquier otro bien. Yo me niego a hablar de mercado de trabajo desde que la Declaración de Filadelfia dijo explícitamente que el trabajo no era una mercancía. Es difícil encontrarle una palabra sustituta, pero evidentemente la connotación de mercancía me hace no utilizar la categoría fundamentalmente económica. Pero no solo el alma tiene que ver con que el trabajo se presta con el cuerpo, y es el ser humano el que presta los servicios y por lo tanto viene con su mochila de derechos laborales generales, específicos e inespecíficos. También porque el trabajo es una necesidad. Del resultado del trabajo se paga el costo de vivir y por lo tanto es una necesidad que no podemos soslayar, porque ese estado de necesidad también nos tiene que llevar a condicionar la regulación que se da para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Además se hace en condiciones de mayor oferta que demanda, de asimetría de poder, de subordinación. Juan Raso en el almuerzo de ayer nos decía, en materia de protección de datos nosotros tenemos la ley más maravillosa del mundo, pero al final de ella hay cuatro palabras que dice salvo autorización del trabajador. Y, por supuesto, ningún contrato de trabajo se firma sin antes decirle al trabajador que tiene que autorizar el uso de sus datos. Si dice que no,
no se firme el contrato de trabajo. Entonces, evidentemente, esta situación de estado de necesidad condiciona en mucho nuestra disciplina. Y finalmente también hay razones políticas en el alma del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un instrumento de legitimación del capitalismo, es el que le da legitimidad, es el elemento esencial que permite funcionalizar el conflicto y transformarlo en una regulación tendencialmente equilibrada. Es el medio de participación de un sector importantísimo de la ciudadanía en el reparto del poder y la riqueza, y es, por cierto, un instrumento de ciudadanía. Breves conclusiones sobre el particular. El trabajo sigue siendo un tema de seres humanos, no de robots ni de tecnohumanos o replicantes, como aparecen ya en la película Blade Runner de Ridley Scott, o en las dos preciosas novelas de Rosa Montero, Lágrimas bajo la lluvia y El peso del corazón. Coincidimos con Óscar Hermida, que fue recordado por Rolando Murgas ayer, cuando afirma contundentemente que el derecho del trabajo o es protector o no es derecho del trabajo, no es un derecho neutro sin duda. Y es, dice Rodríguez Piñero, protector de quien pone su persona en el centro de una relación de poder asimétrica y subordinada. Todo ello, por cierto, en el contexto de ineptitud del trabajo para reflejar los intereses de ambas partes, como nos los recuerda Goldín reiteradamente. Tenemos, pues, consideramos, derecho del trabajo para rato, pero evidentemente con toda esa versatilidad y esas necesidades de acondicionamiento que reclama un funcionamiento fluido de la economía. ¿Cómo nos protegemos o cómo protegemos en mayor medida el derecho al trabajo en el contexto de esta globalización sin dimensión social? Yo creo que resulta imprescindible mirar hacia los lados, a los campos en donde se regulan también los derechos fundamentales. Es imprescindible mirar al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, porque la intersección con el derecho del trabajo es muy amplia, y construir desde allí lo que he denominado la trenza de la protección social. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo nunca fue autosuficiente. A más desarrollo, más derecho del trabajo, menos derecho internacional y menos derecho constitucional, porque evidentemente estos últimos establecen mínimos y el derecho del trabajo, que era solamente progresivo, iba muy por encima de ellos, pero ese periodo acabó. En España, por ejemplo, ya son reiterados los artículos que reclaman de la vigencia directa, la aplicación directa de la Carta Social Europea y de los demás instrumentos jurídicos internacionales. ¿Por qué? Porque evidentemente el adelgazamiento del derecho del trabajo como componente de esa trenza ha hecho que tengamos que mirar hacia los otros componentes para ver cómo defendemos mejor la esencia de nuestro derecho en un contexto adverso. Esto, evidentemente, se presenta con mayor fuerza en aquellos países que han adoptado aquello que se denomina el bloque de constitucionalidad. Es decir, que le han dado rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, con ese instrumento permiten varios fines. En primer lugar, una ampliación del elenco de derechos fundamentales y una adecuación histórica permanente de la Constitución. En segundo lugar, resuelven un tema importantísimo, que es dotar a los derechos de origen en el derecho internacional de mecanismos y procesos preferentes que garanticen su eficacia real a través de la justicia ordinaria. Antes el derecho internacional venía siempre cojo porque no había quien lo aplicase en terreno doméstico. Con el bloque de constitucionalidad usa todos los procedimientos especialmente dirigidos para los derechos fundamentales con la finalidad de garantizar su eficacia. Le otorga también garantías positivas y negativas y finalmente se convierte el derecho internacional en parámetro de constitucionalidad o convencionalidad según sea el caso. Tengamos en cuenta,
Para estos efectos, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dan una preferencia clara al ordenamiento internacional sobre el nacional, y finalmente, no perdamos de vista que en el derecho internacional el elenco principal está en los convenios de OIT y demás instrumentos de la OIT que suman más de 400 a la fecha, donde cotejamos el tema de las dos narrativas en pugna, desvinculación asistida y derecho al trabajo. Lo cotejamos, obviamente, en el marco, en nuestro caso, de derechos de estados constitucionales de derecho. Estados constitucionales que desde Querétaro en 1917 tienen un amplio elenco de derechos laborales reconocidos. Muy bien. Esta apreciación cuantitativa transformóse luego en cualitativa tras la barbarie nazi y la caída de los regímenes de las dictaduras militares en América Latina a finales del siglo pasado. ¿Cuáles son las características principales de un Estado constitucional de derecho? En primer lugar, el valor normativo, directo y la eficacia horizontal de la Constitución. La Constitución es norma suprema que no solo rige a los poderes del Estado y a sus relaciones con ellos. La Drittwirkung alemana se introdujo en los 50 para decir que las relaciones entre privados también están sujetas al respeto constitucional. Y la Drittwirkung surge justamente por un contrato de trabajo en el que se establecía que si la trabajadora quedaba embarazada, perdía el puesto de trabajo. Ese es el caso que lleva a que Nipperdey, el profesor Nipperdey, que era juez entonces supremo alemán, construyese la doctrina de la eficacia horizontal y directa de la Constitución para relaciones entre privados. La segunda característica es la rematerialización de la Constitución. Junto a las reglas formales de reparto de poder, se incorporan ahora normas sustantivas expresadas en valores, principios y derechos fundamentales de aplicación directa. En tercer lugar, la garantía judicial efectiva de estos derechos. Estos derechos deben poder garantizarse efectivamente en sede judicial. Y la cuarta, la rigidez constitucional. Los derechos fundamentales son un núcleo pétreo, intangible. En términos de Ferrajoli, son la esfera de lo indecidible. Muy bien, en resumen, Comanducci, por ejemplo, nos dice que en un Estado constitucional la regulación es extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales. Y Zagrebelsky agregaba que la ley, una época reina de todas las figuras jurídicas, se veía ahora sometida por la Constitución y reconfigurada por los parámetros que de ella se derivaban. Muy bien, parte fundamental del discurso, la narrativa del Estado constitucional de derecho es aquello que se denominó como el discurso de los derechos, que es la narrativa que estoy tratando de contraponer con la narrativa laboral hegemónica en este momento, que justifica instituciones como la desvinculación asistida. El discurso de los derechos se construye, tenemos que ir concluyendo, se construye, digamos, muy sucintamente por 4 aportaciones: la textura abierta de las normas de Hart, la preeminencia de los derechos fundamentales frente a consideraciones utilitaristas de Dworkin, el carácter de principios de los derechos fundamentales y el test de proporcionalidad para resolver los conflictos entre ellos, de Robert Alexy, y el garantismo o la garantía judicial de Ferrajoli. Estos son los fundamentos de este discurso que en concreto buscan que los derechos fundamentales proyecten estos valores superiores sobre la economía, la política y sobre el mercado. Tiene pues este discurso un contenido axiológico muy importante y particularmente en nuestro caso, para no referirnos a todos, el derecho al trabajo está vinculado sin lugar a dudas
al principio de igualdad, a la libertad en su sentido negativo y en su sentido positivo como instrumento de autodeterminación, a la dignidad, a la democracia, la inclusión social y la ciudadanía. Muy bien, ¿cuáles son las garantías de este derecho al trabajo? Tras una intensa constitucionalización y una intensa internacionalización, el derecho al trabajo es central por tres razones: porque es fuente de obtención de recursos, porque es tutela de dignidad y garantía de ciudadanía, pero además porque es garantía de eficacia del propio ordenamiento jurídico laboral, particularmente del derecho colectivo del trabajo. Debo decir que en el trabajo de Óscar Hermida sobre crítica a la libertad sindical, él afirmaba que si tuviese que elegir un derecho de los laborales, él elegiría la libertad sindical, porque a partir de ella le permitiría conquistar todos los demás. Yo diría que antes de ella está el derecho al trabajo, porque un trabajador que no tiene derecho al trabajo no se sindicaliza, y sin ello el tinglado se nos viene abajo. Sabemos cuál es el contenido del derecho al trabajo, público y privado. En el caso privado, que es el que interesa, se expresa en el acceso al empleo y se expresa en la permanencia en el puesto de trabajo, salvo que exista una causa justa, determinación. Por lo tanto, tenemos que ingresar en el tema de los remedios que se pudieran presentar frente a este derecho que se traduce en los instrumentos internacionales en un derecho de estabilidad laboral, llamado así explícitamente por el protocolo de San José, que regula los derechos económicos, sociales y culturales en América. Muy bien, la estabilidad, debo decir, no solo debe protegerse en la salida, sino también en la entrada. Asistí en Venezuela a una ponencia que decía que el despido era un delito. Podemos optar por la mayor sanción posible respecto del despido, pero si dejamos contratación libre a plazo fijo, contratación temporal libre para labores permanentes, no servirá de nada esa protección, porque los vasos comunicantes son muy grandes. Entonces, terminamos en el tema de los remedios. Frente a la afectación del derecho al trabajo, podremos tener una tutela restitutoria o una tutela resarcitoria. Para las normas internacionales ambas son alternativas. Creo yo que para nuestras constituciones no es así, porque tenemos un derecho al trabajo y no un derecho al despido. El despido es una potestad extraordinaria que se presenta solo cuando se habilita a través de la existencia de una causa justa. La indemnización, además, es una limitación laboral impropia e insuficiente, tendría que ser muy onerosa para poder proteger adecuadamente. Y quisiera referirles, por ejemplo, lo que señalan Baylos y Rey en su trabajo sobre el despido como expresión de violencia privada. Citan una frase del presidente de la Confederación Empresarial Española, Tías Ferrán, cuando dice: no pedimos despido libre, que ya existe, pero es carísimo. Lo que piden ya es simplemente reducir el costo de la indemnización. Muy bien, de la comparación ya ahora corriendo entre desvinculación asistida y derecho del trabajo, evidentemente consideramos que su origen distinto, la desvinculación nace en un país donde no hay derechos constitucionales laborales, hay despido libre y no hay consagración constitucional de equilibrios sociales. El derecho al trabajo y la desvinculación tienen orígenes distintos y hasta contrapuestos, de manera tal que los poderes ordinarios y extraordinarios en uno y otro sistema están invertidos. Por tanto, el trasplante directo de la desvinculación asistida a nuestro sistema no puede ser avalado. Y no solo por razones jurídicas, sino también por razones económicas. O sea, no hay evidencia empírica alguna que haya demostrado que el crecimiento del empleo se deduce mecánicamente de la desregulación. Y sí hay evidencia empírica que dice que la desregulación contribuye a la acumulación de la riqueza
en el vértice, como hemos puesto en evidencia. Por todo esto, nosotros consideramos que frente a la narrativa ahora hegemónica que plantea el interés de la empresa como el principal al que deben sujetarse los otros intereses, a pesar de su mayor fundamentalidad, nosotros consideramos que debemos asumir militantemente el discurso de los derechos, porque de esa manera podremos actuar conforme a los principios y fundamentos del Estado constitucional de derecho, que no solo nos permiten apartar esta doctrina. No me vale o no me sirve tan mansa la esperanza, decía Mario Benedetti, también nos fundamentan la necesidad de que este derecho sea protegido adecuadamente, es decir, no se permita la vulneración del mismo sin un remedio adecuado. Y en todo esto no hay un ápice ni de nostalgia ni de conservación de instituciones anacrónicas. Créanme, no hay nada más anacrónico que el contrato de locación de servicios como instrumento de regulación de las relaciones laborales, que ya demostró su disfuncionalidad social y de origen a las ideologías revolucionarias en el siglo XIX. Busquemos entonces y encontremos la forma en que el alma, es la alma protectora e intuitiva del derecho del trabajo, se acople eficientemente a los cambios del cuerpo. Permítame terminar simplemente con una cita de Calamandrei, una cita hecha antes de que se plantease el modelo de Estado constitucional de derecho y el proceso de constitucionalización que vivimos, pero que sin embargo da cuenta de su carácter visionario. Dice Calamandrei: cuando el legislador permanezca inerte, los jueces pueden hacer que el espíritu de la Constitución viva en sus sentencias. Pueden ponerse en directo coloquio con ella y escucharle sus sugerencias. Pueden traducirlas día a día a la realidad de las relaciones humanas. Muchísimas gracias.